A veces, las cosas que otros desechan se convierten en los tesoros más preciados de nuestras vidas. A veces, una apuesta de 25 centavos lo cambia todo. En 1887, en una polvorienta subasta de ganado en Silver Creek, el curtido vaquero Tom Mitchell hizo algo que dejó a todo el pueblo boquiabierto. Mientras la gente pujaba por caballos y ganado de gran valor, Tom se acercó a una caja de madera en la que había un pequeño cachorro gruñón que mordía a cualquiera que se le acercara. El subastador prácticamente estaba regalando a la agresiva bestia. Nadie quería un perro nacido para morder. Pero Tom vio algo diferente. Pagó 25 centavos y se llevó a casa a ese cachorro enfadado, ignorando las risas y las advertencias. Pero, ¿qué pasó 3 meses después, cuando unos forajidos llegaron a Silver Creek con las armas desenfundadas y la muerte en los ojos? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Tom Mitchell había cumplido 45 años hacía exactamente 3 meses. Cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, la decisión en sí misma parecía bastante sencilla: comprar un perro en la subasta de ganado. Pero nada en la vida de Tom había sido sencillo desde que la fiebre se llevó a su esposa Sarah 2 inviernos antes. Aquella sofocante mañana de agosto se encontraba en el polvoriento patio de la casa de subastas de Pemberton, observando cómo se desarrollaba a su alrededor la familiar danza del comercio. Los vaqueros entrecerraban los ojos para ver los toros premiados, los ganaderos examinaban los dientes de los caballos prometedores y los comerciantes calculaban el valor de todo, desde los pollos hasta el ganado. El aire estaba cargado con el olor a heno, cuero y almizcle animal, mezclado con el dulce humo del tabaco de las pipas y el aroma más fuerte del whisky en el aliento de los hombres. Tom guardaba su gastado diario de cuero en el bolsillo de su chaleco, el mismo diario que Sarah le había regalado por su 5º aniversario de boda. Para tus pensamientos, le había dicho, presionando el suave cuero marrón contra sus manos callosas, esas manos que siempre mordisqueabas, pero que nunca expresabas en voz alta. A lo largo de los años, había llenado esas páginas con fragmentos, observaciones sobre los patrones climáticos, notas sobre los precios del ganado, breves pasajes sobre la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en el cabello de Sarah. Silver Creek se extendía más allá del patio de subastas, una ciudad de modestas ambiciones y gente robusta. 2 calles principales formaban una cruz en el centro, donde la tienda general se enfrentaba al salón, y la iglesia mantenía una distancia respetuosa de ambos. La consulta del Dr. Peterson estaba junto a la barbería, y el Sheriff Hawkins mantenía su cárcel ordenada y casi siempre vacía. Era el tipo de lugar donde la gente se conocía los asuntos de los demás, pero se ocupaba de los suyos, donde un apretón de manos todavía significaba algo, y la palabra de un hombre tenía peso. Tom había llegado a Silver Creek hacía 6 meses, otro vaquero errante, con suficientes ahorros para alquilar una pequeña finca a las afueras de la ciudad. La viuda Henderson era la propietaria, 20 acres con una cabaña desgastada por el tiempo, un granero decente y suficiente pasto para un pequeño rebaño. Ella lo evaluó con mirada aguda, tomando nota de su actitud tranquila y del anillo de bodas que aún llevaba, y luego le dio un precio justo sin regatear. «Pareces un hombre que valora la paz», le dijo, entregándole las llaves. «Esa tierra ha estado en paz durante años. Confío en que la mantendrá así». La gente del pueblo lo había aceptado con la cautelosa cordialidad que se reserva a los recién llegados que se ocupan de sus asuntos. El Sheriff Hawkins, un hombre delgado con mechas plateadas en su cabello oscuro, se había detenido en el rancho después de la primera semana de Tom para presentarse debidamente. «He oído que fue de la caballería de la Unión», había dicho el sheriff, deteniendo su caballo junto a la cerca donde Tom estaba reparando el alambre. «El Dr. Peterson lo mencionó cuando vino a comprar suministros. Hace mucho tiempo», respondió Tom, comprobando la tensión del alambre. «Era otra vida. Es bueno saber que tenemos otra mano firme en la ciudad». Hawkins se tocó el ala del sombrero. «En general, estos son tiempos pacíficos, pero nunca está de más contar con hombres que han visto problemas antes». Jake Morrison regentaba el Silver Dollar Saloon con la tranquila confianza de un hombre que había aprendido a leer a las personas con rapidez y precisión. Servía whisky auténtico, mantenía el juego limpio y aplicaba una política estricta de respeto hacia las mujeres. Cuando Tom se detenía de vez en cuando para tomar una copa tranquilamente,
Jake nunca le presionaba para conversar, pero siempre tenía una palabra amistosa preparada si Tom parecía dispuesto a hablar. El hombre necesita compañía a veces, solía decir Jake, mientras pulía vasos y Tom saboreaba su whisky, aunque solo sea el sonido de otras personas viviendo sus vidas cerca. El Dr. Peterson era quizás lo más parecido que Tom tenía a un amigo en Silver Creek. El médico se acercaba a los 60 años y tenía unas manos delicadas y un carácter práctico que le recordaban a Tom a su propio padre. El doctor había servido brevemente como cirujano de campaña durante la guerra y reconocía algo familiar en el porte de Tom. Las pérdidas cambian a un hombre, le había dicho el doctor durante una de las visitas de Tom al pueblo. Algunos hombres se vuelven amargados, otros imprudentes y otros simplemente callados. Me das la impresión de ser del tipo callado. La tranquilidad parece irme bien. Tom había estado de acuerdo. No hay nada malo en la tranquilidad, siempre y cuando no se convierta en soledad. Al pueblo le vendrían bien más hombres que piensen antes de actuar. La casa de subastas bullía de actividad mientras Tom se abría paso entre la multitud. Había venido en busca de una vaca lechera, quizá algunas gallinas, para que la finca se pareciera más a un rancho en funcionamiento y menos a un lugar donde un hombre simplemente mataba el tiempo. Sarah siempre había tenido gallinas. Decía que eran mejor compañía que la mayoría de la gente, con cosas más interesantes que decir. Fue entonces cuando lo oyó. Un gruñido bajo y constante, mezclado con agudos ladridos de ira, procedentes de algún lugar cerca del fondo del recinto. El resto de la gente parecía evitar esa zona, rodeando lo que fuera que estuviera causando el alboroto, sin molestarse en mirar demasiado de cerca. La curiosidad de Tom pudo más que él. Encontró una caja de madera apartada del resto del ganado, y dentro había un cachorro que parecía un problema envuelto en pelaje marrón y negro. El animal no podía tener más de 4 meses, pero gruñía a cualquiera que se acercara con la ferocidad de un perro guardián adulto. Tenía las orejas pegadas a la cabeza, mostrando unos dientes pequeños pero afilados, y sus ojos tenían una intensidad salvaje que denotaba miedo, ira y una determinación absoluta de no ser tocado. ¿Qué historia tiene este?, le preguntó Tom a Carl Peden, el subastador. Carl se secó el sudor de la frente con un pañuelo manchado. Lo encontré hace 3 días, corriendo salvajemente cerca de la antigua casa de Jameson. Probablemente su madre fue asesinada por coyotes o lobos. He estado tratando de encontrar a alguien que se lo quede, pero como puedes ver, no es precisamente amistoso. ¿Le han dado de comer? Por mucho que deje que alguien se acerque lo suficiente, muerde todo. La comida, el agua, la mano que intenta ayudarlo. Francamente, Tom, estoy pensando en dejarlo volver a la naturaleza. Quizás sea más amable que intentar convertir en mascota a algo que nació salvaje. Tom estudió al cachorro con más atención. Bajo su actitud agresiva, podía ver signos de inteligencia en esos ojos oscuros. El animal estaba asustado, sin duda, pero había algo más. Una agudeza que sugería que algo más que el simple miedo impulsaba su hostilidad. ¿Te importa si pruebo algo?, preguntó Tom. Carl se encogió de hombros. Adelante, pero no me hago responsable si te muerde la mano. Tom se arrodilló junto a la jaula, moviéndose con lentitud y cautela. Los gruñidos del cachorro se intensificaron, pero Tom notó que los ojos del animal seguían atentamente sus manos. No se trataba de una agresividad ciega, sino de una defensa calculada. Tranquilo, pequeño, dijo Tom en voz baja, utilizando el mismo tono que había empleado alguna vez para calmar a caballos asustados. Aquí nadie te va a hacer daño. El cachorro siguió gruñendo, pero Tom percibió algo en el sonido. Debajo de la amenaza había agotamiento. Este pequeño guerrero llevaba días, probablemente semanas, luchando, y el esfuerzo lo estaba agotando. Tom sacó su diario del bolsillo y arrancó una página en blanco. La dobló con cuidado y la deslizó entre los listones de la jaula, sin llegar al cachorro, sino simplemente ofreciéndole el papel para que lo inspeccionara. Los gruñidos se calmaron ligeramente mientras el cachorro olfateaba el objeto desconocido. «Es el diario de Sarah», murmuró Tom, más para sí mismo que para el perro. Ella siempre decía que el papel guardaba lo mejor y lo peor de las personas. Quizás puedas oler que contiene principalmente buenos pensamientos. Las orejas del cachorro se movieron ligeramente hacia adelante, aunque permaneció tenso y listo para atacar. «¿Cuánto?», le preguntó Tom a Carl, sin dejar de observar al pequeño animal. «Tom, no te pediría dinero por eso. Si lo quieres, es tuyo.
pero tengo que advertirte. ¿Cuánto?, repitió Tom. Carl lo miró desconcertado. Bueno, supongo que si alguien es tan tonto como para quedárselo, podría pedir 2 monedas de 25 centavos. Eso es lo que obtendría por un cachorro normal. Tom sacó una moneda de 25 centavos de su bolsillo y se la entregó a Carl. La moneda estaba caliente por el calor de su cuerpo y desgastada por los años de uso. La llevaba consigo desde el día de su boda. Sarah la llamaba su amuleto de la suerte. ¿Estás seguro?, preguntó Carl, guardándose la moneda en el bolsillo. Este animal no ha sido más que dientes y garras desde que lo encontré. Estoy seguro, dijo Tom, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Algo en la actitud desafiante del cachorro le recordaba sus propios sentimientos de los últimos 2 años, enfadado con el mundo, a la defensiva con cualquiera que intentara acercársele, decidido a no dejar que nadie viera el miedo que escondía. Sacar al cachorro de la jaula y meterlo en su carreta resultó ser toda una aventura. El pequeño animal se resistió en cada paso del traslado, mordiendo la manta con la que Tom lo envolvió e intentando liberarse de cualquier restricción. Pero una vez instalado en la carreta, rodeado por la familiar sensación del cuero y los caballos, el cachorro pareció calmarse un poco. El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo, salvo por algún que otro gemido procedente de la carreta. Tom se encontró hablando con el animal, compartiendo pensamientos que normalmente guardaba en su diario. Yo tampoco sé lo que estoy haciendo, admitió mientras las ruedas del carro encontraban los surcos familiares del camino a casa. Llevo 2 años vagando perdido, gruñendo a cualquiera que intenta ayudarme. Supongo que los dos estamos cansados de estar solos. Cuando llegaron al rancho, el sol de agosto comenzaba a descender hacia el horizonte. Tom llevó al cachorro, todavía envuelto en la manta, al granero, donde había preparado un pequeño corral con paja fresca y un plato de agua. Ahora este es tu hogar, dijo, colocando suavemente el bulto en el corral. No es gran cosa, pero la mayoría de los días es tranquilo. El cachorro salió de la manta como un pequeño tornado y de inmediato exploró cada rincón del corral con sospechosa intensidad. Cuando Tom le ofreció un cuenco con las sobras del estofado, el animal se acercó con cautela, pero comió con evidente hambre. Esa noche, Tom se sentó en el porche con su diario abierto sobre las rodillas, escribiendo a la luz de la lámpara, mientras el cachorro se acomodaba en su nuevo entorno. Los sonidos familiares de la tarde en la pradera, el viento entre la hierba, el mugido lejano del ganado, el suave ulular de un búho, parecían de algún modo más reconfortantes, con el añadido de los pequeños ruidos que provenían del granero. Sí, uno, escribió Tom con su cuidadosa letra. Hoy he traído a casa un cachorro. Sarah se habría reído de mí por pagar dinero por algo que muerde a todo el que intenta ayudarlo. Pero hay algo en sus ojos que me recuerda a mirarme en el espejo estos últimos 2 años. Quizás juntos podamos descubrir cómo dejar de luchar contra el mundo. Cerró el diario y se recostó en su silla, mirando el cielo estrellado. Por primera vez desde la muerte de Sarah, el silencio no se sentía tan pesado. La tercera mañana amaneció clara y fresca, con ese aire limpio que prometía que el otoño no estaba lejos. Tom había desarrollado una rutina con el cachorro durante los últimos días. 2 días de acercarse lentamente, hablar en voz baja, ofrecerle comida sin forzar la interacción y darle espacio para que el pequeño animal tomara sus propias decisiones sobre la confianza. Estaba funcionando gradualmente. El cachorro ya no gruñía al ver las manos de Tom, aunque seguía desconfiando de cualquier movimiento repentino. Comía con regularidad e incluso había permitido a Tom rellenar su cuenco de agua sin retirarse al rincón más alejado del corral. Tom llevó su café matutino al granero y se sentó en un fardo de heno, desde donde podía observar a su insólito compañero. El cachorro estaba despierto, sentado alerta en un rayo de sol que se colaba por la puerta del granero. Durante un momento se miraron en un cómodo silencio. «Buenos días», dijo Tom en voz baja. «Que hayas dormido bien». Las orejas del cachorro se movieron hacia adelante al oír su voz. Un progreso respecto a la postura de advertencia de hace 2 días. Tom sacó su diario de cuero con la intención de anotar las pequeñas mejoras que había observado. El cachorro estaba definitivamente engordando con las comidas regulares, y su pelaje comenzaba a mostrar el brillo saludable que acompañaba a una nutrición adecuada. Y lo que era más importante, la tensión constante en la postura del animal comenzaba a disminuir. Cuando Tom abrió el diario para buscar una página en blanco, algo salió volando y aterrizó en la paja entre sus botas. Una cinta,
de seda azul descolorida que en otro tiempo había sido del color del cielo de verano. Se le cortó la respiración. Era la cinta de premio de Sarah en la feria del condado. Habían pasado 5 años. Había olvidado que estaba entre las páginas del diario, marcando la entrada en la que había escrito sobre aquel perfecto día de octubre en el que ella ganó el primer premio por su tarta de manzana. Las orejas del cachorro se enderezaron, sintiendo algún cambio en el comportamiento de Tom. El pequeño animal dio un cauteloso paso hacia el borde de su jaula. Sus ojos oscuros se fijaron en el rostro de Tom con nueva atención. Tom levantó la cinta con dedos temblorosos, sintiendo la suavidad de la seda a pesar de su antigüedad. El recuerdo le golpeó como un golpe físico. Sarah, de pie detrás de la mesa del jurado, con la flor aún espolvoreando su delantal, las mejillas sonrosadas por la emoción, mientras el juez levantaba su cinta azul. Miró a través de la multitud y encontró los ojos de Tom, con una sonrisa tan brillante que eclipsaba el sol de la tarde. «¡Thomas Mitchell!», gritó, sosteniendo la cinta en alto. «Ven a ver lo que tu esposa puede hacer con manzanas, harina y un poco de amor». Se abrió paso entre la multitud que lo felicitaba, con el pecho hinchado de orgullo. Sarah siempre había tenido talento en la cocina, pero ese pastel era algo especial. Había pasado semanas perfeccionando la receta, ajustando las especias y probando diferentes combinaciones de manzanas hasta encontrar el equilibrio perfecto entre ácido y dulce. Tenía que ganar. Le había susurrado cuando él llegó a su lado, poniéndose de puntillas para besarle la mejilla. Llevaba meses diciéndole a todo el mundo que se había casado con el mejor hombre de los 3 condados. No podía permitir que pensaran que se había conformado con una mujer que ni siquiera sabía hacer un pastel como Dios manda. Esa noche bailaron en la plataforma montada para la celebración de la cosecha. Sarah se había prendido la cinta azul en el vestido y ésta reflejaba la luz de los farolillos de papel mientras Tom la hacía girar por la improvisada pista de baile. Otras parejas se habían unido a ellos, pero Tom solo tenía ojos para su esposa, cuya risa se imponía al sonido del violín y al ruido de las botas sobre las tablas de madera. Más tarde, mientras caminaban a casa bajo un dosel de estrellas, Sarah había guardado la cinta en su diario. «Para recordar», dijo simplemente, «a veces los días perfectos deben marcarse como especiales para que podamos encontrarlos de nuevo cuando la vida se vuelve difícil». La visión de Tom se nubló cuando el recuerdo se desvaneció y volvió al presente. La cinta colgaba flácida entre sus dedos. Su color se había apagado con el tiempo, pero aún se mantenía. Ecos de aquel dorado día de otoño. Sentía opresión en el pecho, lo que le dificultaba respirar. Ella nunca pudo tener hijos. Susurró al interior sombrío del granero. Siempre decía que quería una casa llena de niños. Quería enseñarles a hornear y a cultivar un huerto y a ver la maravilla en las cosas cotidianas. Las palabras le salieron entrecortadas y ásperas. Nunca antes las había pronunciado en voz alta. Había mantenido ese dolor particular encerrado en lo más profundo de su corazón. Sarah había abortado 2 veces en los primeros años de matrimonio, y tras la segunda pérdida, el doctor Peterson le había explicado con delicadeza que más embarazos serían peligrosos para su salud. Ella había aceptado la noticia con la misma elegancia con la que afrontaba todo lo demás, canalizando su instinto maternal hacia el cuidado de animales huérfanos y los niños del vecindario. Pero Tom había visto la melancolía en sus ojos cuando observaba a las familias en la iglesia. Había notado cómo se quedaba cerca de la escuela cuando los niños jugaban en el recreo. «Podríamos haber adoptado», continuó Tom, con una voz apenas audible. «Siempre había niños que necesitaban un hogar. Pero yo seguía pensando que teníamos tiempo. Seguía creyendo que tal vez los médicos se equivocaban. Y entonces llegó la fiebre, y de repente, todo el tiempo del mundo no fue suficiente». Un suave gemido irrumpió en sus pensamientos nublados por el dolor. Tom levantó la vista y vio al cachorro pegado a la parte delantera de la jaula. Ya no mostraba ningún signo de agresividad ni miedo. El pequeño animal observaba a Tom con una intensidad que parecía casi humana, sin recelo ni amenaza, sino con preocupación. Sin pensarlo, Tom extendió la mano hacia la jaula. El cachorro olisqueó sus dedos con cuidado y luego hizo algo extraordinario. Apretó su pequeña cabeza contra la palma de Tom, ofreciéndole consuelo de la única manera que sabía. El gesto rompió algo en el pecho de Tom. Las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente brotaron, cayendo libremente mientras se arrodillaba junto a la jaula
y dejaba que el cachorro le acariciara la mano con el hocico. La cinta revoloteó hasta la paja, olvidada por un momento, mientras el hombre y el perro encontraban consuelo en su comprensión compartida de la pérdida. «Ni siquiera sé cómo llamarte», logró decir Tom entre respiraciones entrecortadas. «No puedo seguir llamándote cachorro para siempre». El pequeño animal lo miró con ojos marrones y líquidos que encerraban una gran inteligencia y empatía. Tom no esperaba encontrar eso en algo tan joven. «Chance», dijo de repente. El nombre le sonaba bien en la lengua. Así te habría llamado Sarah. Ella siempre creía en las segundas oportunidades, en encontrar lo bueno donde otros solo veían problemas. Como si lo aprobara, Chance se acercó al borde del corral, permitiendo que Tom le acariciara la cabeza con dedos suaves. La transformación era notable. El animal gruñón y agresivo de hacía 3 días había desaparecido, sustituido por una criatura capaz de reconocer el dolor y ofrecer consuelo. Tom se secó los ojos con la manga y recogió la cinta azul, sosteniéndola donde Chance pudiera verla. «Esto pertenecía a alguien muy especial», dijo en voz baja. «El tipo de mujer que te habría querido tal y como eres, con tu agresividad y todo. Tenía el don de ver el corazón de las cosas». Chance olisqueó la cinta con interés. Luego miró a Tom como si comprendiera el significado de ese pequeño trozo de seda. «Sabes algo sobre la pérdida, ¿verdad?», observó Tom. «Probablemente tenías a alguien que se preocupaba por ti antes de que el mundo se volviera loco. Por eso estabas tan enfadado. No porque seas malo, sino porque tú también estás de duelo». El cachorro se acomodó junto al borde del corral, manteniendo la cabeza cerca de la mano de Tom. Se sentaron juntos a la luz de la mañana. Dos almas dañadas que de alguna manera se habían encontrado en el momento preciso, cuando Tom finalmente se levantó para comenzar sus tareas diarias. Chance gimió suavemente, no con angustia, sino como si le pidiera que no se alejara mucho. Tom sonrió. Era la primera sonrisa genuina que sentía en meses. «Volveré», prometió. «Tenemos mucho tiempo para decidir qué hacer a continuación». Mientras caminaba hacia la casa, Tom guardó la cinta azul en su diario, pero no sin antes hacer una promesa silenciosa a la memoria de Sarah. Le daría a Chance el amor y la paciencia que ella le habría ofrecido. Honraría su creencia en las segundas oportunidades, demostrando que las cosas rotas pueden curarse cuando se les da el cuidado adecuado. Detrás de él, Chance se sentó a observar desde su jaula, ya no como una criatura salvaje impulsada por el miedo y la rabia, sino como un perro que comenzaba a recordar lo que se sentía al confiar. 2 semanas después de la subasta, Tom había establecido un ritmo en sus días que giraba completamente en torno al pequeño perro que, de alguna manera, se había convertido en el centro de su mundo. Cada mañana comenzaba con café y una tranquila conversación en el granero, seguida de pacientes sesiones de entrenamiento que ponían a prueba la perseverancia de ambos. Chance había crecido notablemente en esos 14 días. Sus patas eran más largas, su pecho más ancho, y su pelaje había adquirido el brillo lustroso que le proporcionaban las comidas regulares y el agua limpia. Pero más que su desarrollo físico, fue el cambio en su comportamiento lo que llamó la atención de Tom. El cansancio constante se había convertido en curiosidad alerta, y la postura agresiva había dado paso a una cooperación cautelosa. «Siéntate», dijo Tom por 100ª vez esa semana, sosteniendo un pequeño trozo de carne seca sobre la cabeza de Chance. El perro tocó el suelo con las patas traseras casi inmediatamente. Había aprendido esta orden hacía 3 días, pero Tom seguía practicándola porque Chance parecía enorgullecerse de realizar las tareas correctamente. Su cola, que había estado pegada al vientre durante la primera semana, ahora se movía tímidamente cuando lo conseguía. «Buen chico», elogió Tom, ofreciéndole la golosina. «Ahora quédate». Esta era más difícil. Chance entendía el concepto, pero le costaba mantener la posición durante mucho tiempo. Tom dio un paso atrás, levantando la mano en un gesto universal de «para». Chance permaneció sentado durante unos 10 segundos antes de que se le agotara la paciencia y se abalanzara hacia adelante para reclamar su recompensa. «Casi lo has conseguido», dijo Tom, rascándole detrás de las orejas. «Trabajaremos para que se quede quieto más tiempo». Las sesiones de entrenamiento se habían convertido en lo más destacado de sus días. Tom se encontraba deseando afrontar el reto de enseñarle nuevos conceptos, mientras que Chance parecía ansioso por aprender todo lo que Tom estuviera dispuesto a enseñarle. Era una relación basada en el respeto mutuo y un afecto cada vez mayor. Por las tardes,
Una vez terminadas las tareas del día y con Chance acomodado en su jaula para pasar la noche, Tom se dedicaba a tallar. Había encontrado un trozo de madera de arce en el granero, curada y lisa, perfecta para trabajar con su cuchillo. Sarah siempre se burlaba de él por sus manos inquietas durante los momentos de tranquilidad, por cómo necesitaba mantenerlas ocupadas, incluso cuando su mente estaba en reposo. El silbato había comenzado como un proyecto sencillo, algo con lo que ocupar su tiempo mientras estaba sentado cerca de la jaula de Chance, hablando con el perro sobre su día o compartiendo recuerdos de Sarah. Pero a medida que avanzaba el tallado, se había convertido en algo más deliberado. Tom se dio cuenta de que estaba creando una herramienta de entrenamiento, aunque no se había propuesto hacerlo conscientemente. Entrenar perros requiere una comunicación clara, le explicó a Chance una noche mientras trabajaba en los detalles del silbato. Las palabras están bien, pero los sonidos llegan más lejos y se imponen a otros ruidos. Un buen silbato puede marcar la diferencia entre tener un perro que acude cuando se le llama y tener uno que decide por sí mismo lo que es importante. Chance observaba fascinado el trabajo del cuchillo, con la cabeza ladeada, mientras Tom daba forma al arce para convertirlo en un instrumento funcional. El cachorro había aprendido a reconocer la rutina de tallado vespertina y se acomodaba con un suspiro de satisfacción, aparentemente encontrando consuelo en la presencia de Tom y en los suaves sonidos de la madera al ser tallada. El silbato iba tomando forma bajo las pacientes manos de Tom, sin adornos ni decoraciones, pero con líneas limpias y prácticas. Había tallado otros similares durante su época en la caballería, cuando la comunicación entre los jinetes a menudo significaba la diferencia entre un reconocimiento exitoso y una emboscada mortal. Este silbato sería más pequeño, con un tono más agudo, diseñado para los oídos de un perro en particular, en lugar de para los caballos en el fragor de la batalla. Probablemente tu oído sea mejor que el mío, dijo Tom, probando el tono emergente del silbato con un suave soplo de aire. El sonido aún era áspero, necesitaba más refinamiento, pero el tono básico era el correcto. Los perros oyen cosas que nosotros no oímos, pasos a distancias que te sorprenderían, voces que llegan con el viento, problemas que se avecinan mucho antes de que lleguen. Como para demostrar su punto, Chance levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas y muy atento. Un momento después, Tom también lo oyó. El sonido de cascos acercándose al rancho a un ritmo constante, sin prisa, pero decidido. Tom dejó su talla y se dirigió a la puerta del granero. Chance se puso inmediatamente en alerta junto a su corral. El jinete aún estaba a unos 100 metros, pero Tom podía ver lo suficiente en la luz que se desvanecía para saber que no se trataba de un vecino, ni de nadie del pueblo. El hombre montaba su caballo con la arrogancia despreocupada de alguien acostumbrado a tomar lo que quería, y su ropa tenía el aspecto gastado y polvoriento de alguien que había estado viajando mucho. «Tranquilo», le susurró Tom a Chance, que había comenzado a gruñir bajo y retumbante, no el gruñido salvaje de sus primeros días, sino la advertencia controlada de un perro que sentía una amenaza potencial. El jinete se detuvo cerca del porche y desmontó sin esperar a que lo invitaran. Era delgado y curtido, con ojos fríos que recorrieron los edificios del rancho con mirada calculadora. Llevaba una pistola colgada a la altura de la cadera, en una posición que permitía acceder a ella rápidamente, más que para lucirla. «Buenas tardes», saludó el hombre. «Busco trabajo. Si tiene algo que hacer». Tom salió del granero manteniendo la naturalidad en sus movimientos, pero sin alejarse de la escopeta que tenía montada dentro de la puerta. «Nada que no pueda esperar hasta mañana», respondió con serenidad. «Hay un hotel en la ciudad si necesita un lugar donde pasar la noche. Pensé que tal vez podría dejarme algo de espacio en su granero. No sería ninguna molestia». Desde el interior del granero, los gruñidos de Chance se intensificaron ligeramente, aún controlados, pero con un tono que denotaba que estaba listo para actuar. El sonido era lo suficientemente bajo como para que el desconocido no lo oyera, pero Tom lo escuchó claramente. «El granero está lleno», dijo Tom, lo cual no era cierto, pero le pareció prudente. «Como he dicho, el pueblo no está lejos». El desconocido entrecerró ligeramente los ojos, observando la postura de Tom y el sonido del perro detrás de él. «Tu perro parece poco amistoso. Es selectivo con las personas que le caen bien», respondió Tom. «Suele ser un buen juez del carácter». Durante un momento, los dos hombres se miraron a través del patio. Tom podía sentir la tensión de Chance irradiando desde el granero,
los instintos del perro advirtiéndole claramente contra este visitante. Después de varios segundos, el desconocido volvió a montar en su caballo. «Quizá nos veamos por ahí», dijo, aunque sonó más como una promesa que como una despedida casual. Tom observó hasta que el jinete desapareció en la crepuscular tarde y luego regresó al granero, donde Chance caminaba ansiosamente en su corral. «Buen chico», dijo Tom en voz baja, arrodillándose junto al corral. «Has tenido un juicio excelente. A mí tampoco me gustaba nada ese tipo». Chance se apretó contra el borde del corral, buscando el consuelo del contacto de Tom. El cuerpo del perro seguía tenso, listo para la acción si fuera necesario, pero se calmó bajo las suaves caricias de Tom. «Me has protegido hace un momento», se dio cuenta Tom en voz alta. «Incluso encerrado, estabas listo para luchar si necesitaba ayuda». Fue una revelación conmovedora. Algo profundo en el pecho de Tom, el reconocimiento de que este pequeño perro ya había formado un vínculo lo suficientemente fuerte como para inspirar instintos protectores. Chance no solo estaba aprendiendo órdenes y aceptando comida, estaba eligiendo a Tom como la persona a la que valía la pena defender contra las amenazas percibidas. Tom cogió su silbato a medio terminar y estudió la herramienta emergente a la luz de la lámpara. «Mañana empezaremos a trabajar con esto», le prometió a Chance. «Si hay más visitantes como los de esta noche, quiero asegurarme de que podamos comunicarnos cuando sea necesario». Chance se calmó con una última mirada vigilante hacia el patio donde había aparecido el extraño. Incluso mientras se relajaba, sus orejas permanecían alertas, escuchando los sonidos que no pertenecían a su tranquila rutina nocturna. Un mes después de la subasta, Tom se despertó con el sonido de arañazos y olfateos que provenían del granero. La noche anterior había dejado a Chance libre para vagar por el área cerrada, un privilegio ganado tras semanas de buen comportamiento y confianza creciente. El perro había demostrado ser confiable con los animales del rancho y no había mostrado ninguna inclinación a vagar más allá de los límites de la propiedad. Tom se puso las botas y cruzó el patio en la luz de la madrugada. Dentro del granero encontró a Chance excavando con ahínco en una tabla suelta del suelo en la esquina más alejada, con el hocico pegado al hueco entre las tablas, como si siguiera un olor irresistible. «¿Qué has encontrado ahí, chico?», preguntó Tom, acercándose lentamente. Chance levantó la vista con los ojos brillantes y movió la cola, y luego volvió a su excavación con renovado entusiasmo. La tabla del suelo se movió bajo sus persistentes zarpazos, revelando un hueco lo suficientemente grande como para que un perro curioso lo investigara. Tom se arrodilló junto a Chance y liberó la tabla, sabiendo exactamente lo que el perro había descubierto. El escondite había sido su secreto durante 6 meses, un depósito para objetos que no estaba listo para mostrar, pero que no se atrevía a desechar por completo. La espada de caballería yacía envuelta en un paño aceitado, con la guarda de latón aún reluciente a pesar de los años de almacenamiento. Junto a él descansaban los viejos prismáticos de Tom, una fotografía descolorida de su unidad de caballería y sus medallas de servicio cuidadosamente conservadas en una pequeña caja de madera. Chance olisqueó el sable con intensa curiosidad, su sensible nariz detectando claramente el complejo aroma del aceite, el cuero y el metal viejo. Pero más que eso, Tom se dio cuenta de que el perro estaba reaccionando a algo más profundo, a la comprensión de que estos objetos tenían un significado más allá de su presencia física. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», dijo Tom en voz baja, sacando el sable de su envoltorio. El peso le resultaba familiar en las manos, despertando recuerdos musculares de ejercicios e inspecciones, y momentos desesperados en los que el acero había sido lo único que se interponía entre él y la muerte. El sable era una pieza de presentación que le habían entregado después de la batalla de Shiloh, por lo que su oficial al mando había calificado de valor excepcional bajo el fuego enemigo. Tom recordaba la ceremonia con más claridad que la propia batalla. De pie, en posición de firmes, mientras el coronel Morrison leía la mención, sintiéndose avergonzado por la atención y ansioso por volver a sus tareas. Chance se sentó sobre sus patas traseras y estudió el rostro de Tom mientras éste manipulaba el arma. El perro parecía percibir el cambio en el estado de ánimo de su amo, la forma en que los recuerdos podían transportar a un hombre desde la seguridad del presente a los peligros del pasado. «Yo era explorador», explicó Tom, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo del granero, con Chance pegado a su costado.
Iba por delante de la fuerza principal y recopilaba información sobre las posiciones del enemigo, el terreno y las líneas de suministro. Era un trabajo peligroso, pero alguien tenía que hacerlo. Además, se le daba bien. Tenía la paciencia suficiente para pasar horas inmóvil, escondido. Era lo suficientemente observador como para fijarse en detalles que podían salvar o condenar a compañías enteras, y lo suficientemente hábil con el caballo y la espada como para salir airoso de los apuros cuando el sigilo fallaba. La guerra lo cambió todo, continuó Tom, acariciando la cabeza de Chance, mientras el perro escuchaba con la quietud atenta que se había convertido en su marca registrada. Volví a casa con Sarah pensando que había dejado todo eso atrás, que podía ser simplemente un ranchero y un marido, y olvidarme de leer el terreno en busca de puntos de emboscada o de escuchar el sonido de los problemas en el viento. Pero las habilidades permanecieron, enterradas bajo capas de rutina pacífica, pero nunca olvidadas del todo. Incluso ahora, Tom se encontraba automáticamente observando las líneas de visión y las rutas de escape cada vez que entraba en un lugar desconocido, catalogando las amenazas y ventajas potenciales por puro hábito. Chance acarició con el hocico la vaina del sable y luego miró a Tom con una expresión que parecía casi interrogativa. El perro había desarrollado una extraña habilidad para leer el estado de ánimo de Tom, respondiendo a menudo a señales emocionales que el propio Tom no era plenamente consciente de expresar. A Sarah nunca le importó esa parte de mí, dijo Tom, envolviendo el sable de nuevo en su funda de tela. Ella entendía que algunas experiencias marcan a un hombre de forma permanente, que lo mejor que se puede hacer es aprender a convivir con ellas en paz. Solía decir, dormía como un soldado, siempre atento, incluso en sueños. Era cierto. Tom nunca había perdido la capacidad de dormir ligeramente, de despertarse al instante ante sonidos que no pertenecían a su entorno. A Sarah le resultaba reconfortante, más que preocupante, y afirmaba que se sentía más segura sabiendo que él estaba naturalmente alerta ante posibles peligros. Chance parecía aprobar la presencia del sable, acomodándose junto al escondite como si reclamara el deber de guardia. Sobre el pasado militar de Tom. Cuando Tom volvió a colocar la tabla suelta del suelo, el perro se quedó cerca, como si comprendiera que esas cosas ocultas eran importantes para su amo. Esa noche, mientras Tom se preparaba para acostarse, se dio cuenta de que Chance lo seguía hacia la casa. En lugar de dirigirse a su lugar habitual para dormir en el granero, ¿a dónde vas?, preguntó Tom, manteniendo abierta la puerta de la cabaña. Chance lo miró expectante. Luego se dirigió directamente al espacio junto a la cama de Tom y se acostó con un suspiro de satisfacción. El mensaje era claro. El perro había decidido que su lugar estaba donde quiera que estuviera Tom, no en el granero, con los demás animales. Tom se sintió extrañamente conmovido por esta sencilla declaración de lealtad. Durante semanas, había respetado lo que suponía que era la preferencia de Chance por dormir solo, pero al parecer el perro había estado esperando el permiso para reclamar su verdadera posición como compañero de Tom. «Está bien», dijo Tom en voz baja. «Supongo que hay espacio para los dos». La cola de Chance golpeó el suelo en señal de aprobación y en cuestión de minutos, el perro dormía plácidamente junto a la cama de Tom. El sonido de su respiración constante era sorprendentemente reconfortante. Era la primera vez en 2 años que Tom no se había dormido en completo silencio. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado. El sheriff Hawkins llegó a caballo justo cuando Tom terminaba su café y Chance completaba su patrulla matutina por el perímetro del rancho. «Buenos días, Tom», saludó el sheriff, desmontando cerca del porche. «¿Te importa si hablamos unos minutos?» «Por supuesto que no», respondió Tom, fijándose en la expresión seria del rostro curtido de Hawkins. «El café aún está caliente. Si quieres un poco». «Muchas gracias». Hawkins aceptó la taza con gratitud y tomó un sorbo antes de continuar. «Tengo noticias que conciernen a todos en la zona. ¿Has oído hablar de la banda Crimson?» Tom asintió con gravedad. La banda había estado aterrorizando a las comunidades de 3 territorios durante la mayor parte del año, robando bancos, robando ganado y dejando un rastro de violencia por donde quiera que pasaban. Se decía que su líder, un hombre llamado Crimson Jack, por su costumbre de llevar un pañuelo rojo, era especialmente despiadado. «Atacaron Millerville hace 2 días», continuó Hawkins. «Saquearon el banco, mataron a 2 ayudantes del sheriff y se marcharon con total descaro.
Se rumorea que se dirigen hacia aquí, quizá con la intención de pasar el invierno en algún lugar de nuestro territorio. Chance había regresado de su patrulla y ahora estaba sentado alerta junto a la silla de Tom, como si percibiera la gravedad de la conversación. El perro tenía las orejas erguidas y prestaba toda su atención al Sheriff Hawkins con la intensidad que se había convertido en su respuesta característica ante posibles amenazas. ¿Cree que atacarán Silver Creek?, preguntó Tom. Es difícil de decir. No somos un gran botín en comparación con otros lugares, pero eso podría hacernos parecer una presa fácil. Estoy advirtiendo a todo el mundo que tenga mucho cuidado, que estén atentos a los desconocidos que puedan estar explorando la ciudad. Tom pensó en el visitante hostil de la semana anterior, el hombre que había querido dormir en el granero de Tom, a pesar de que le habían dicho que se fuera a la ciudad. Puede que ya haya tenido contacto con uno de sus exploradores, dijo, y le contó a Hawkins lo del jinete sospechoso. La expresión del sheriff se volvió más seria. Encaja con el patrón. Les gusta que alguien explore un lugar antes de entrar. Menos mal que lo echaste. Cuando Hawkins se disponía a marcharse, se detuvo y miró a Chance, que se había colocado de forma protectora entre Tom y el visitante. «Menudo perro tienes ahí», observó el sheriff. «Parece que lucharía por ti si llegara el caso». Tom se agachó para rascar las orejas de Chance, sintiendo el peso sólido de la presencia y la lealtad del perro. «Creo que lo haría», dijo en voz baja. «La pregunta es si lo necesitaremos». 6 semanas después de la subasta, Tom se detuvo a mitad de la frase y se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Estaba en el pastizal con Chance, revisando la cerca para ver si necesitaba reparaciones para el invierno. Cuando comenzó a explicarle sus planes de ampliar el rebaño en primavera, pensando que tal vez 20 cabezas serían adecuadas para un terreno de ese tamaño, le decía al perro, que lo escuchaba con la expresión atenta que se había vuelto tan familiar. Por supuesto, eso significaría construir otro refugio antes de la primera nevada. Se detuvo, impactado por un recuerdo tan vívido que casi le dejó sin aliento. Así era exactamente como solía hablar con Sarah durante los paseos nocturnos por su antigua propiedad, compartiendo pensamientos y planes con la misma naturalidad con la que se respira. Ella había sido su confidente en todas las decisiones, grandes y pequeñas, y le había ofrecido ideas que a menudo le habían salvado de cometer costosos errores. Chance lo miró con curiosidad, como preguntándose por qué la conversación se había interrumpido de repente. «Eres un buen oyente», dijo Tom en voz baja, agachándose para acariciar la cabeza del perro. «Mejor que la mayoría de la gente, a decir verdad». Sarah siempre decía que las mejores conversaciones eran con personas que no solo escuchaban tus palabras, sino también lo que querías decir detrás de ellas. Darse cuenta de ello no le molestó tanto como lo habría hecho un mes atrás. En cambio, sintió algo parecido a la gratitud, porque este animal inteligente y leal había llenado de alguna manera un vacío que Tom ni siquiera había reconocido del todo hasta ahora. La necesidad de compartir pensamientos con alguien que se preocupaba por él, de tener un compañero tanto para el trabajo como para las preocupaciones. Tom sacó el silbato tallado de su bolsillo, cuya madera de arce estaba ahora suave y cálida tras semanas de uso. Las orejas de Chance se animaron inmediatamente al verlo. El perro había aprendido a asociar el silbato con las sesiones de entrenamiento, pero más que eso, había llegado a comprender las sutiles variaciones en las señales de Tom, los diferentes tonos para diferentes órdenes, las combinaciones que significaban instrucciones complejas. Tom dio un silbido suave y bajo, 2 notas cortas seguidas de una larga. Chance corrió inmediatamente hacia el tronco caído que habían estado utilizando como obstáculo de entrenamiento y se sentó junto a él, esperando la siguiente orden. Una nota más alta y aguda lo hizo saltar con elegancia por encima del tronco. 3 notas rápidas y entrecortadas lo hicieron correr de vuelta al lado de Tom. «Buen chico», lo elogió Tom, ofreciéndole un trozo de carne seca de su bolsillo. «Has aprendido esas señales mejor que algunos caballos de caballería que he conocido». Era cierto. Chance había demostrado ser extraordinariamente rápido en el aprendizaje, no solo de órdenes individuales, sino también de secuencias y variaciones que requerían una inteligencia real para dominarlas. Y lo que es más importante, nunca dejaba de responder, incluso cuando se distraía con sensaciones interesantes o sonidos lejanos. El vínculo entre ellos se había profundizado hasta convertirse en algo que parecía casi telepático. Tom a menudo se encontraba anticipando lo que Chance iba a hacer.
Aunque el perro parecía igualmente en sintonía con el estado de ánimo y las intenciones de Tom, su sesión de entrenamiento de la tarde se vio interrumpida por el sonido de un carro que se acercaba. Tom reconoció el característico carro del Dr. Peterson, con su cuidada colección de suministros médicos y el viejo caballo bayo que conocía el camino a todas las granjas de la zona. «Buenas tardes, Tom», saludó el doctor, deteniéndose cerca de la valla. «¿Te importa si doy de beber a mi caballo? Ha sido un largo día de visitas a domicilio». «Por supuesto», respondió Tom, acercándose para ayudar a desenganchar al bayo. «¿Todo bien en el pueblo?» El doctor Peterson estudió el rostro de Tom con la mirada evaluadora que se había convertido en algo natural tras décadas de leer la salud de las personas en sus expresiones. «Todo va bien», dijo lentamente, «aunque debo decir que tienes mejor aspecto que nunca desde que llegaste a Silver Creek». Tom sintió que le subían los colores a las mejillas. «Solo he estado muy ocupado». «Es más que eso», insistió el doctor con delicadeza. «Hablas con la gente del pueblo. Estableces contacto visual cuando te saludan por la calle. Jake mencionó que la semana pasada te reíste con una de sus historias. Dijo que era la primera vez que te veía sonreír desde que llegaste». Tom no se había dado cuenta de que el cambio era tan evidente para los demás. Era consciente de que se sentía menos aislado, menos como si simplemente estuviera pasando por los trámites de la vida cotidiana, pero lo había atribuido a la compañía de Chance. Al parecer, el cambio había sido lo suficientemente significativo como para que los demás lo notaran. «Perros, papelera». «Bien por mí», admitió Tom, viendo a Chance investigar la carreta del doctor con cortés curiosidad. «Me da algo en lo que concentrarme además de mí mismo». «Los perros tienen una forma de hacer eso», coincidió el doctor. «Viven tan completamente en el presente que nos arrastran con ellos. No puedes pasar todo el tiempo pensando en el pasado cuando tienes un compañero que se fascina con cada momento tal y como sucede». Como para demostrarlo, Chance había descubierto algo interesante cerca de la rueda del carro y lo olfateaba con intensa concentración. Movió lentamente la cola y miró a Tom como pidiendo permiso para seguir investigando. «Adelante», dijo Tom, y Chance volvió inmediatamente a su exploración. El Dr. Peterson sonrió. «¿Ves lo que quiero decir? Te ha consultado, pero no le preocupa nada más que lo que está sucediendo ahora mismo. Eso es un don, Tom. Aprender a estar presente en lugar de perdido en el ayer o el mañana». Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando cómo Chance completaba su inspección del carro y regresaba al lado de Tom. El perro se acomodó a los pies de Tom con un suspiro de satisfacción, claramente satisfecho con su patrulla territorial. «Hay algo más que quería mencionar», dijo Doc con un tono más serio. «He oído más historias sobre esa banda carmesí. Ayer atacaron otra ciudad, Copper Falls, a unos 100 kilómetros al norte de aquí». Tom prestó más atención. «¿Hay algún herido?» «3 muertos, incluido un anciano que intentó proteger al empleado del banco. Se están volviendo más atrevidos, Tom, y más violentos. El sheriff Hawkins cree que están probando hasta dónde pueden llegar antes de que alguien les haga frente». Chance debió de percibir el cambio en la conversación, porque levantó la cabeza con alerta, mirando a los dos hombres, como si siguiera la discusión. El perro había desarrollado una extraña habilidad para leer la tensión en las voces humanas, respondiendo a señales emocionales que la mayoría de los animales pasarían por alto por completo. «¿Qué piensa hacer Hawkins?», preguntó Tom. «No puede hacer gran cosa con solo 2 ayudantes y un pueblo lleno de comerciantes y ganaderos. Espera que nos dejen en paz. Quizás se dirijan al sur para pasar el invierno en lugar de quedarse en el territorio». Tom se tocó distraídamente el anillo de boda, un hábito que había desarrollado cuando pensaba en problemas difíciles. La alianza de oro se le había quedado grande en los últimos 2 años. El dolor le había quitado el apetito, junto con todo lo demás, pero nunca se había planteado quitársela. El anillo de Sarah era un recordatorio de las promesas cumplidas y del amor que perduraba más allá de la muerte. «Es una estrategia débil», observó Tom. «Es cierto, pero ¿qué más podemos hacer? Esto no es la caballería, Tom. Solo somos gente corriente que intenta vivir una vida tranquila». Tom miró a Chance, que lo observaba con esa mirada fija que nunca dejaba de transmitir inteligencia y lealtad absoluta. El perro había cambiado mucho desde que era un animal gruñón y aterrorizado en la jaula de la subasta. Con paciencia y cuidados, había demostrado ser valiente, inteligente y totalmente dedicado a proteger lo que le importaba.
Quizás la gente corriente puede ser más de lo que parece cuando las circunstancias lo exigen. A veces, la gente pacífica tiene que tomar decisiones difíciles, dijo Tom en voz baja. La pregunta es si estamos dispuestos a tomarlas cuando llegue el momento. El doctor Peterson le estudió el rostro durante un largo momento. Suenas como un hombre que ha tomado decisiones difíciles antes. La mano de Tom encontró la cabeza de Chance, buscando consuelo en la cálida y sólida realidad de la presencia de su compañero. Todos tenemos capacidades, esperamos, para no usarlas nunca, dijo. Pero cuando está en juego proteger lo que amas, a veces la esperanza no es suficiente. 2 meses después de la subasta, Tom se encontró frente al espejo de Sarah, mirando realmente su reflejo por primera vez en más tiempo del que podía recordar. El espejo colgaba en el dormitorio, colocado donde Sarah solía comprobar su aspecto cada mañana antes de empezar el día. El cristal estaba agrietado en una esquina, dañado por la mudanza a Silver Creek. Pero Tom lo había conservado de todos modos, incapaz de desprenderse de algo que había reflejado su rostro durante tantos años. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido en muchos sentidos. El viudo de ojos hundidos y afligido que había llegado a Silver Creek hacía 6 meses había sido sustituido por alguien que se mantenía más erguido, se movía con determinación y tenía color en las mejillas por pasar tiempo al aire libre con auténtico interés, más que por mera obligación. ¿Te fijas en eso?, le susurró Tom a Chance, que estaba tumbado en la alfombra junto a la cama. Apenas me reconozco. Chance levantó la cabeza con la atención alerta que se había convertido en su respuesta característica a la voz de Tom. El perro había crecido considerablemente en las últimas 8 semanas, y sus proporciones de cachorro desgarbado habían dado paso a la poderosa complexión de su tamaño maduro. Era grande para su raza, con ojos oscuros e inteligentes y un pelaje que había desarrollado marcas distintivas, en su mayoría marrón con manchas negras alrededor de las orejas y una estrella blanca en el pecho. Más que su desarrollo físico, era la personalidad de Chance la que seguía sorprendiendo a Tom. El perro demostraba una capacidad para resolver problemas que iba mucho más allá del simple adiestramiento, a menudo anticipándose a las necesidades de Tom o encontrando soluciones a los obstáculos sin que se le enseñaran respuestas específicas. Había aprendido a abrir los pestillos de las puertas, a traer herramientas específicas cuando Tom estaba haciendo reparaciones y a alertarle de cualquier cosa inusual en su entorno. ¿Sabes qué es lo diferente?, preguntó Tom, acomodándose en la silla junto a la cama, donde solía escribir en su diario cada noche. Parezco un hombre que tiene motivos para levantarse por la mañana. Era cierto. La deriva sin sentido que había caracterizado sus días desde la muerte de Sarah había sido sustituida por rutinas que le parecían significativas. Adiestrar a Chance, mejorar el rancho, participar en la comunidad. Ya no eran solo formas de pasar el tiempo, sino actividades que le proporcionaban una satisfacción genuina. Chance se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Tom, un gesto que se había convertido en su ritual vespertino. El perro parecía entender que esos momentos de tranquilidad antes de dormir eran importantes para Tom, momentos para la reflexión y la conexión. A Sarah le habrías encantado, dijo Tom, acariciando las orejas de Chance. Tenía el don de ver el potencial en cosas que otros pasaban por alto. ¿Recuerdas cómo rescató aquel manzano medio muerto cuando nos casamos? Todos decían que nunca daría frutos, pero ella lo cuidó con paciencia y fe hasta que se convirtió en el orgullo de nuestro huerto. Los ojos de Chance permanecieron fijos en el rostro de Tom, como si siguiera cada palabra. El perro había desarrollado este hábito durante sus conversaciones nocturnas, escuchando con una intensidad que sugería una comprensión real más que una simple compañía. Te habría mimado hasta hartarte en una semana, continuó Tom con una suave risita. Probablemente te habría cosido un abriguito para el invierno e insistido en que durmieras en la cama en lugar de al lado de ella. Siempre decía que la comodidad estaba para compartirla, no para acapararla. El recuerdo le trajo calidez en lugar de dolor, otro cambio que Tom había notado en las últimas semanas. Los recuerdos de Sarah ahora le traían alegría junto con el dolor, lo que le permitía recordar la felicidad de los años que pasaron juntos, en lugar de centrarse únicamente en la devastación de haberla perdido. ¿Sabes lo que diría ella sobre toda esta situación con la banda Crimson?, preguntó Tom recostándose en su silla.
Diría que huir de los problemas solo significa que te alcanzan cuando estás demasiado cansado para luchar adecuadamente. Es mejor enfrentarse a ellos en tus propios términos, cuando estés preparado y hayas elegido tu terreno. Las orejas de Chance se animaron al notar el cambio en el tono de Tom. El perro había aprendido a reconocer cuando las conversaciones pasaban de ser reflexiones casuales a temas más serios y respondía con mayor alerta, como si ofreciera su disposición a ayudar con cualquier asunto que preocupara a su amo. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Tom. Chance se puso en pie al instante, colocándose entre Tom y la posible amenaza mientras mantenía un silencio perfecto, un comportamiento que habían practicado mucho, pero que nunca habían tenido que utilizar en serio hasta ahora. Tom, soy el Sheriff Hawkins. Siento molestarte tan tarde. Tom abrió la puerta y se encontró al sheriff con aspecto sombrío a la luz de la lámpara. Detrás de él estaban Jake Morrison, del salón, y otros dos hombres que Tom reconoció del pueblo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Tom al ver la expresión seria en los rostros de todos. Tenemos que hablar, dijo Hawkins, todos nosotros, sobre lo que vamos a hacer cuando la banda Crimson decida visitar Silver Creek. Tom los invitó a pasar y los hombres se acomodaron alrededor de su pequeña sala de estar, mientras Chance se instalaba en un rincón desde donde podía observar a todos sin parecer amenazante. Tom se dio cuenta de que la posición del perro era deliberada, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario, lo suficientemente lejos como para no causar nerviosismo entre los visitantes. Ayer atacaron Riverside, anunció Jake sin preámbulos. Vaciaron el banco, quemaron la tienda y mataron a cualquiera que intentara detenerlos. Son 4 pueblos en 6 semanas, Tom, y se mueven siguiendo un patrón que nos coloca justo en su camino. El Sheriff Hawkins se inclinó hacia adelante, con sus manos curtidas entre las rodillas. Voy a convocar una reunión municipal para mañana por la noche. Tenemos que tomar algunas decisiones sobre cómo vamos a manejar esta amenaza y necesitamos que todos participen. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Tom, aunque sospechaba que ya lo sabía. Si vamos a huir, escondernos o quedarnos y luchar, dijo Hawkins sin rodeos, porque esas son nuestras únicas opciones en este momento. El alguacil territorial tardará 3 días en llegar, en el mejor de los casos, suponiendo que podamos avisarle antes de que lleguen. Uno de los otros hombres, Peterson, propietario del molino de grano, habló nervioso. La mayoría de nosotros no somos luchadores, Sheriff. Somos comerciantes y granjeros. ¿Qué posibilidades tendríamos contra forajidos experimentados? Tom se encontró mirando el espejo agrietado, viendo su reflejo fracturado, pero aún reconocible. El hombre del espejo tenía capacidades que Peterson y los demás desconocían, habilidades que esperaba no volver a utilizar nunca, pero que nunca había olvidado del todo. A veces la gente corriente tiene que hacer cosas extraordinarias, dijo Tom en voz baja. La cuestión es si estamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad o a ver cómo nuestra comunidad es destruida por hombres que se llevan todo lo que quieren. El Sheriff Hawkins estudió cuidadosamente el rostro de Tom. El Dr. Peterson mencionó, quizá tengas alguna experiencia que nos pueda ayudar. Experiencia militar. Tom se quedó callado durante un largo rato, consciente de que su respuesta lo cambiaría todo. A su lado, Chance parecía sentir la importancia del momento y permaneció completamente inmóvil mientras observaba el rostro de Tom con sus inteligentes ojos oscuros. Tengo experiencia, admitió Tom finalmente, y si el pueblo decide plantar cara, ayudaré a organizar nuestra defensa. Pero tened claro que, una vez que nos comprometamos a luchar, no habrá vuelta atrás. Estos hombres no tendrán piedad con nadie que se les oponga. La sala quedó en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de Sarah y el sonido del viento que se movía entre la hierba de la pradera. Tom podía sentir el peso de la decisión que se cernía sobre todos ellos, el reconocimiento de que eran pacíficos. Sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los someteremos a votación en el pueblo mañana por la noche, dijo Hawkins finalmente. Dejemos que todos den su opinión antes de comprometernos a nada. Mientras los hombres se preparaban para marcharse, Jake se volvió hacia Tom. Para que lo sepas, si decidimos luchar, la mayoría de la gente te considerará su líder. Se ha corrido la voz de que no eres un vaquero cualquiera. Después de que se marcharan, Tom se quedó solo con Chance a la luz de la lámpara, escuchando lo familiar, los sonidos de la noche que se instalaba en el rancho. El perro se acercó y apoyó la cabeza en el pie de Tom en un gesto de solidaridad.
Parece que nuestra vida tranquila está llegando a su fin, dijo Tom en voz baja. ¿Estás listo para lo que venga? Chance lo miró con una lealtad inquebrantable brillando en sus ojos oscuros, y Tom supo que había encontrado algo más que un compañero en aquella caja de subasta. Había encontrado un socio dispuesto a acompañarlo contra cualquier peligro que pudiera deparar el futuro. 3 meses después de la subasta, Tom estaba limpiando el viejo baúl de su dormitorio cuando sus dedos encontraron algo que había olvidado que estaba allí. Envuelta cuidadosamente en un trozo del pañuelo de seda de Sarah, había una fotografía, en tono sepia y agrietada por el paso del tiempo, que mostraba a 12 hombres con uniformes de la caballería de la Unión de pie junto a sus caballos. Tom sostuvo la fotografía en la luz de la lámpara, estudiando los rostros que no había visto en más de 20 años. Allí estaba el teniente Morrison, que apenas tenía 18 años cuando se tomó la foto y murió en Gettysburg 3 meses después. El sargento Walsh, el irlandés que podía rastrear un ratón en medio de una tormenta y que le enseñó a Tom la mitad de lo que sabía sobre cómo leer el terreno. Y allí, tercero por la izquierda, estaba el propio Tom, más joven, más delgado, con unos ojos que no reflejaban el dolor que vendría más tarde. Chance, que había estado dormitando junto al baúl, se alertó de repente. El perro se acercó a la fotografía, dilatando las fosas nasales al captar un olor que le interesaba intensamente. Pero más que eso, Chance estaba mirando fijamente la imagen en sí. Inclinó la cabeza de esa manera particular que indicaba una profunda concentración. ¿Ves algo ahí, chico?, preguntó Tom en voz baja. Chance resopló suavemente. Tom había aprendido a reconocer ese sonido como la forma que tenía el perro de intentar comunicar algo importante. La mirada del animal pasó de la fotografía al rostro de Tom y viceversa, como si estuviera estableciendo alguna conexión que lo emocionaba. Tom estudió la foto con más atención. Los 12 hombres de la Compañía B, Tercera Caballería de Pensilvania, Unidad Especial de Reconocimiento, eran un grupo de élite, seleccionados cuidadosamente para las misiones más peligrosas tras las líneas enemigas. Mientras la caballería regular cargaba en la batalla con sus sables relucientes, la unidad de Tom se movía como fantasmas por el territorio confederado, recopilando información que daba forma a campañas enteras. Nos llamábamos los fantasmas, dijo Tom, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo para que Chance pudiera ver la fotografía más fácilmente. Nos colábamos entre las líneas enemigas, cartografiábamos sus posiciones, contábamos sus suministros e identificábamos a sus oficiales. A veces nos íbamos durante semanas, viviendo de la tierra y permaneciendo invisibles. Chance se acercó más, con toda su atención puesta en las palabras de Tom. El perro siempre había sido un oyente excepcional, pero esto parecía diferente, como si Chance reconociera algo familiar en el contexto militar. El dedo de Tom recorrió los rostros de sus compañeros fallecidos. Yo era el más joven cuando empezamos, pero tenía un don para leer el terreno. Podía mirar un paisaje y ver todas las formas en que el enemigo podría utilizarlo, todos los lugares de donde podrían venir los problemas o donde se podría encontrar seguridad. El coronel Brooks solía decir que yo pensaba como un campo de batalla. El recuerdo le trajo de vuelta el peso de aquellos años, la tensión constante de operar en territorio hostil, la carga de tomar decisiones que podían salvar o condenar a unidades enteras, la solitaria responsabilidad de ser los ojos y los oídos de los comandantes que dependían de una inteligencia precisa para mantener con vida a sus hombres. Perdimos a 8 hombres en 3 años. Tom continuó en voz baja. Morrison, Walsh, Cooper, Jenkins, buenos hombres que confiaban en mí para guiarlos a salvo a través del territorio enemigo. A veces lo conseguí, otras no. Chance emitió un suave sonido, casi como un suspiro, y apoyó la cabeza en la rodilla de Tom. Los ojos oscuros del perro permanecieron fijos en la fotografía, como si memorizara los rostros de hombres que nunca había conocido, pero que de alguna manera entendía que eran importantes para su amo. Un golpe en la puerta interrumpió el ensimismamiento de Tom. Guardó la fotografía en el baúl y fue a abrir la puerta, donde se encontró al sheriff Hawkins de pie en el porche, con un documento de aspecto oficial en la mano. Tom, dijo Hawkins con gravedad, tenemos que hablar. Pase, respondió Tom, fijándose en la expresión seria del sheriff. Hawkins entró y aceptó la silla que Tom le ofreció, pero se mantuvo tenso y formal. Envié algunos telegramas después de nuestra reunión de anoche. Pregunté por su servicio militar,
pensando que podría ayudarnos a entender a qué nos enfrentamos. Tom sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero esperaba poder mantener su pasado oculto durante un tiempo más. Y Tom dijo con voz tranquila. Hawkins desplegó el documento que llevaba consigo. Según el Departamento de Guerra, Thomas Mitchell, de la Tercera Caballería de Pensilvania, fue condecorado con la Medalla de Honor por infiltrarse en solitario en el cuartel general del general confederado Hood y robar los planes de batalla que impidieron un ataque sorpresa contra Nashville. También figuran 2 estrellas de plata y una cruz por servicio, distinguido por sus acciones tras las líneas enemigas. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de Sarah y el sonido de la respiración de Chance desde su posición junto a la silla de Tom. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Hawkins, aunque su tono denotaba más curiosidad que acusación. Porque ese hombre murió cuando terminó la guerra, respondió Tom en voz baja. Volví a casa con la intención de ser nada más que un ranchero y un marido. No veía ningún sentido en arrastrar viejas batallas a una nueva vida. Tom, ¿entiendes lo que esto significa? No eres solo alguien con experiencia militar. Eres uno de los oficiales de reconocimiento más condecorados del Ejército de la Unión. El Telegram dice que llevaste a cabo personalmente más de 40 misiones tras las líneas enemigas con una tasa de éxito sin precedentes en la historia de las operaciones de caballería. Chance se acercó a la silla de Tom y se apoyó contra su pierna en un gesto de apoyo. El perro parecía sentir que esta conversación estaba causando angustia a su amo, a pesar de que los humanos hablaban en tono tranquilo. La guerra terminó hace 20 años, dijo Tom. Esas habilidades no se traducen necesariamente en saber lidiar con una banda de forajidos. ¿No es así?, preguntó Hawkins con delicadeza. Leer el terreno, predecir los movimientos del enemigo, planificar estrategias defensivas. Me parece que esas habilidades son exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Antes de que Tom pudiera responder, les interrumpió un golpe urgente en la puerta. Tom la abrió y se encontró con el joven Billy Henderson, el nieto de la viuda Henderson, jadeando por haber venido a toda velocidad. «Sheriff Hawkins», jadeó Billy, «Ma me ha enviado a buscarlo rápidamente. Hay unos hombres en la ciudad haciendo preguntas sobre Silver Creek, sobre el banco, sobre quién vive aquí, sobre si tenemos fuerzas del orden». Hawkins se puso en pie al instante. «¿Cuántos hombres?» «3 que yo haya visto, pero puede que haya más. Ahora mismo están en el salón de Jake, comprando bebidas y actuando de forma amistosa, pero Ma dice que tienen pinta de causar problemas». Tom sintió que algo cambiaba en su interior. Viejos instintos despertando tras años de letargo. ¿Preguntaron por alguien en concreto? Billy asintió. Eso es lo extraño. Uno de ellos le preguntó a Jake si había algún ex soldado viviendo por aquí. Dijo que estaban buscando trabajo y querían saber si había alguien con experiencia. En materia de seguridad, Tom y Hawkins intercambiaron miradas. Esto era más que un simple reconocimiento. Se trataba de una recopilación de información específica. «Billy», dijo Tom con cautela, ¿notaste algo más sobre estos hombres? Sus caballos, su equipo, su forma de comportarse, pensó el chico por un momento. Montaban buenos caballos, señor, y sus armas no eran solo para lucirlas. Las llevaban como hombres que las usan habitualmente. Ma dijo que le recordaban a soldados, pero no del tipo bueno. Chance había estado escuchando la conversación con creciente atención. Ahora el perro se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad con la intensidad concentrada que mostraba cuando percibía amenazas potenciales. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, no agresivo, sino de advertencia. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Tom, acercándose a la ventana junto a su compañero. Chance tenía las orejas erguidas y el cuerpo tenso por la concentración. El perro miraba fijamente la oscuridad más allá de los edificios del rancho, detectando, obviamente, algo que los sentidos humanos no podían percibir. «Hay alguien ahí fuera», dijo Tom en voz baja, con sus viejos instintos militares ahora plenamente activados. Chance puede sentirlo. Hawkins sacó su arma y se acercó a la otra ventana. «¿Cuántos?». Tom estudió cuidadosamente el comportamiento de Chance. El perro no mostraba la agitación extrema que había mostrado cuando se enfrentaba a amenazas inmediatas, pero su estado de alerta indicaba la presencia de varias personas a una distancia considerable. «Al menos 2, quizá más», evaluó Tom. «Lo suficientemente lejos como para creer que están ocultos, pero lo suficientemente cerca como para vigilar la casa». «La banda Crimson», susurró Billy. «Probablemente sean exploradores», respondió Tom,
sintiendo la familiar calma que siempre lo invadía en situaciones peligrosas. ¿Quieren saber con quién están lidiando antes de actuar? Hawkins miró a Tom con una nueva comprensión. Esto es lo que hacías durante la guerra, ¿no? Situaciones rojas como esta. Tom asintió con su atención centrada en analizar su situación táctica, entre otras cosas. Y en este momento, la situación me dice que ya no estamos lidiando con forajidos al azar. Saben que hay algo especial en Silver Creek y han venido a descubrir qué es. Chance se alejó de la ventana y se colocó cerca de la puerta, listo para la acción, pero esperando la orden de Tom. La transformación del perro era notable, de compañero pacífico a guardián alerta en cuestión de minutos. ¿Qué hacemos?, preguntó Hawkins. Tom miró la fotografía aún visible en el baúl abierto a los rostros de los hombres que habían confiado en él para tomar las decisiones correctas bajo presión. Luego miró a Chance, cuya lealtad inquebrantable le había dado algo que valía la pena proteger. Una vez más, dejemos que nos vean, dijo Tom finalmente. Dejemos que piensen que son listos mientras nos preparamos para lo que se avecina. Pero, Sheriff, después de esta noche, ya no podemos fingir que esto es solo una posibilidad. La banda Crimson no solo se dirige hacia Silver Creek, nos tienen en el punto de mira. ¿Por qué?, preguntó Billy. No somos ricos. No tenemos nada que valga la pena robar. Tom miró a Hawkins a los ojos al otro lado de la habitación. Han oído hablar del ex soldado que vive aquí. Quieren saber si soy una amenaza para sus operaciones y después de esta noche sabrán la respuesta a esa pregunta. Afuera, en la oscuridad, Chance continuaba su vigilia, listo para defender la casa y al amo por los que había decidido luchar. El amanecer se despejó y trajo frío a Silver Creek, una mañana de octubre que anunciaba la llegada del invierno. Tom llevaba despierto desde antes del amanecer. Sus viejos instintos de caballería le impedían dormir cuando se acercaba el peligro. Se encontraba en el porche con una taza de café, observando el horizonte a través de los prismáticos que había recuperado de su alijo secreto. Los prismáticos eran de uso militar, instrumentos de precisión de fabricación alemana que le habían servido bien durante innumerables misiones de reconocimiento. A través de sus lentes, podía ver kilómetros a través de la ondulada pradera, distinguiendo detalles que serían invisibles a simple vista a tales distancias. Chance estaba alerta a su lado. El comportamiento del perro reflejaba la tensión que se había ido acumulando desde la noche anterior. El animal no había relajado su vigilancia en toda la noche, moviéndose ocasionalmente a diferentes ventanas para comprobar los distintos accesos al rancho. Tom había aprendido a confiar plenamente en los instintos de Chance. Los sentidos del perro eran mucho más agudos que los suyos, y su juicio sobre las posibles amenazas había demostrado ser siempre acertado. Ahí, dijo Tom en voz baja, ajustando el enfoque de sus prismáticos. 6 jinetes a unos 5 kilómetros, siguiendo el antiguo camino ganadero desde el norte. A través de las lentes, podía distinguir las siluetas características de hombres cabalgando a toda velocidad, con sus caballos mostrando signos de haber viajado lejos y rápido. Se movían con la coordinación decidida de una unidad militar, manteniendo la formación incluso a distancia. No se trataba de un acercamiento casual, era un avance táctico. Chance aguzó las orejas y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Al parecer, el perro había detectado algo que los sentidos humanos de Tom aún no habían registrado, pero se mantuvo perfectamente controlado, a la espera de instrucciones. «Tranquilo, chico», murmuró Tom, bajando los prismáticos. «Tenemos trabajo que hacer antes de que lleguen». Tom había pasado la noche anterior, tras la partida del Sheriff Hawkins, preparándose para este momento, aunque una parte de él había esperado que nunca llegara. La reunión del pueblo había sido breve pero decisiva. Ante la elección entre huir o resistir, los habitantes de Silver Creek habían optado por quedarse y luchar por su comunidad. Y lo que era más importante, habían acordado por unanimidad seguir el liderazgo táctico de Tom, reconociendo que su experiencia militar era su única esperanza de éxito contra unos forajidos experimentados. Ahora, al acercarse el momento del enfrentamiento, Tom sentía el familiar peso del mando sobre él. Era una sensación que creía haber dejado atrás para siempre. La responsabilidad por la vida de otras personas. La carga de tomar decisiones que determinarían quién vivía y quién moría. Sacó el silbato tallado de su bolsillo y dio una serie de señales complejas,
ráfagas cortas y notas largas en combinaciones que habían practicado exhaustivamente durante las últimas semanas. Chance respondió de inmediato, realizando una secuencia de acciones con la precisión de un soldado bien entrenado. Primero, el perro trotó hasta el granero y recuperó un rollo de cuerda específico, llevándolo a la posición que Tom había designado cerca de la puerta principal. A continuación, se dirigió al abrevadero y realizó una serie de acciones que parecerían sin sentido para los observadores, pero que en realidad formaban parte de un sistema de comunicación que Tom había desarrollado para coordinar las posiciones defensivas. «Perfecto», dijo Tom en voz baja, cuando Chance completó la secuencia y regresó a su lado. «Ahora, veamos si el resto de nuestros preparativos resisten la presión». Durante la última semana, Tom había transformado silenciosamente Silver Creek en una posición defensiva que habría impresionado a sus antiguos comandantes de caballería. Utilizando su conocimiento del terreno y sus tácticas, había identificado posiciones clave para los fusileros, creado campos de fuego superpuestos y establecido posiciones de repliegue en caso de que se rompiera la defensa inicial. El edificio del banco, con sus gruesos muros y su posición elevada, serviría como puesto de mando. La tienda general y el salón proporcionaban una excelente cobertura para las posiciones de flanqueo. Lo más importante era que Tom había convencido a la gente del pueblo para que cavaran una serie de trincheras y barricadas ocultas que canalizarían a los atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas. El sheriff Hawkins llegó al rancho justo cuando Tom terminaba su reconocimiento matutino, trayendo consigo a un pequeño grupo de los hombres más fiables del pueblo. El Dr. Peterson estaba allí con su maletín médico y mostrando la tranquila determinación de alguien que ya había visto la batalla. Jake Morrison había cambiado su delantal de camarero por un rifle y la actitud firme de un hombre que protege su sustento. «Ya están aquí», informó Tom sin preámbulos. «6 jinetes pueden llegar en 1 hora si mantienen su ritmo actual. Ha llegado el momento, caballeros». Los hombres recibieron la noticia con la tranquila determinación que había caracterizado sus preparativos durante toda la semana. No eran soldados profesionales, pero luchaban por sus hogares y sus familias, una motivación que a menudo resultaba más fuerte que el mero entrenamiento militar. Preguntó Hawkins. Tom sacó el mapa dibujado a mano que había creado con la disposición defensiva de Silver Creek. «Jake, llevarás a Peterson y Williams a la tienda general. Doc, tu posición es en el banco. Tendrás la mejor vista de toda la calle desde esas ventanas superiores. Sheriff, tú y yo coordinaremos inicialmente desde el salón y luego nos desplazaremos según sea necesario para apoyar donde se concentre el ataque». Chance se había colocado a los pies de Tom, escuchando cada palabra con la intensa concentración que desarrollaba cada vez que se discutían asuntos militares. El perro parecía entender que no se trataba de conversaciones casuales, sino de sesiones de planificación que determinarían el resultado de situaciones peligrosas. «¿Qué hay de la comunicación?», preguntó Doc de forma práctica. «¿Cómo nos coordinaremos una vez que comience el tiroteo?» Tom levantó su silbato de madera. «Chance y yo mantendremos la comunicación entre las posiciones. Ha aprendido a llevar mensajes y señalar ubicaciones. Será nuestro enlace cuando la visibilidad o la distancia imposibiliten otras formas de comunicación». Los hombres se mostraron escépticos hasta que Tom hizo una demostración. Una serie de señales con el silbato hicieron que Chance corriera por el patio hasta una posición predeterminada, donde realizó acciones específicas que transmitían claramente información sobre las posiciones enemigas y el estado de las fuerzas amigas. A continuación, el perro regresó al lado de Tom con una precisión que impresionó incluso a los más escépticos. «Es increíble», murmuró el Dr. Peterson. «¿Cómo le has enseñado comportamientos tan complejos?» «De la misma manera que la caballería entrena a los caballos mensajeros», respondió Tom. «Paciencia, repetición y confianza, hasta que el animal entiende que seguir las órdenes no es solo obediencia, es supervivencia». Mientras el grupo se preparaba para desplazarse a sus posiciones, Tom sintió la familiar mezcla de calma y tensión previa a la batalla que había caracterizado sus años de guerra. Su mente estaba despejada, sus manos firmes, pero por debajo corría la corriente de adrenalina que lo mantendría alerta cuando estallara la violencia. «Tom», dijo el sheriff Hawkins en voz baja, apartándolo a un lado, «tengo que preguntarte algo. ¿Estás seguro de esto? Todavía hay tiempo para evacuar la ciudad
Intenta poner a todos a salvo antes de que lleguen. Tom consideró la pregunta seriamente. La parte racional de su mente reconocía que eran granjeros y comerciantes enfrentándose a asesinos experimentados, que las probabilidades estaban muy en su contra, que mucha gente buena podría morir en las próximas horas. Pero pensó en el jinete sospechoso que había explorado su rancho semanas atrás, en el informe de Billy Henderson sobre extraños que hacían preguntas directas sobre exsoldados, en el patrón de destrucción que la banda carmesí había dejado en 3 territorios. No eran solo forajidos en busca de dinero fácil, eran depredadores que disfrutaban del terror que creaban, que quemarían Silver Creek por diversión, aunque no hubiera nada valioso que robar. No nos dejarán huir, Sheriff, dijo Tom finalmente. Han invertido demasiado tiempo en conocer este lugar y ahora saben de mi pasado. Para ellos represento una amenaza potencial que hay que eliminar. Huir solo significaría que nos darían caza cuando estuviéramos dispersos e indefensos. Chance se apretó contra la pierna de Tom, ofreciéndole el sólido consuelo de su presencia. La inquebrantable lealtad del perro se había convertido en una fuente de fortaleza que Tom no había esperado, sabiendo que al menos un ser en el mundo estaría a su lado sin importar las circunstancias. Además, añadió Tom, mirando a su alrededor el pueblo que se había convertido en su hogar. Sarah siempre decía que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando la lucha parece inútil. Esta gente confió en mí lo suficiente como para quedarse y defender su comunidad. No voy a abandonarlos ahora, asintió Hawkins con severidad. Entonces será mejor que nos pongamos en posición. Según mis cálculos, tenemos unos 30 minutos antes de que lleguen a las afueras de la ciudad. Mientras el grupo se dispersaba hacia sus posiciones asignadas, Tom echó un último vistazo con sus prismáticos. Los jinetes se habían acercado a menos de 3 kilómetros y ya no intentaban ocultarse. Cabalgaban en fila suelta, con las armas a la vista, con la arrogante confianza de quienes esperan una victoria fácil. Tom plegó los prismáticos y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego se arrodilló junto a Chance. El perro lo miró con total confianza, listo para cualquier orden que pudiera recibir. «Ya está, chico», dijo Tom en voz baja, rascándole detrás de las orejas por última vez. «Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos aprendido juntos se reduce a la próxima hora. ¿Estás listo?» Chance movió la cola una vez brevemente. Luego el perro se quedó inmóvil, en alerta, lo que indicaba que estaba absolutamente listo para la acción. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo la tranquila determinación de una criatura que había elegido su lealtad y la defendería hasta la muerte. Tom se puso de pie y caminó hacia el centro de Silver Creek, con Chance siguiendo su ritmo a la perfección. Detrás de ellos, el sol de la mañana subía más alto en el cielo despejado, proyectando largas sombras sobre la polvorienta calle principal, donde pronto se decidiría el destino de su pequeña comunidad. La banda Crimson se acercaba, esperando encontrar víctimas indefensas. En cambio, descubrirían que, a veces, la gente corriente, cuando se la empuja más allá de lo soportable, puede convertirse en extraordinarios defensores de todo lo que aprecian. Tom tocó el anillo de Sarah por última vez, sacó fuerzas de su familiar peso y se preparó para afrontar la batalla más importante de su vida. La banda Crimson llegó a Silver Creek exactamente a las 12:12 del mediodía. Las pezuñas de sus caballos levantaban nubes de polvo en la calle principal mientras se colocaban en un semicírculo frente al banco. Tom observaba desde su posición en el tejado de la tienda general de Henderson. Chance se agachó en silencio a su lado. Tanto el hombre como el perro, completamente inmóviles a la sombra de la fachada falsa del edificio. A través de sus prismáticos, Tom pudo ver al líder de la banda. Por primera vez, con claridad, un hombre alto y delgado con un pañuelo rojo atado al cuello y ojos fríos que barrían la calle aparentemente desierta con una mirada experta. Era el mismísimo Crimson Jack, el hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de terror en 3 territorios. Los otros 5 jinetes se dispersaron con precisión militar, cubriendo todos los accesos a la calle principal. No eran forajidos comunes y corrientes que cabalgaban juntos por conveniencia. Se movían como una unidad que había luchado junta muchas veces. Cada uno conocía su papel sin necesidad de órdenes verbales. «No hay nadie a la vista», gritó uno de los miembros de la banda, con voz clara en el silencio. Parece que se han enterado de que veníamos y han huido». Crimson Jack levantó la mano para pedir silencio,
mientras su mirada recorría metódicamente los edificios que bordeaban la calle. Tom podía ver la inteligencia del hombre en acción, fijándose en detalles que podían indicar si la ciudad estaba realmente abandonada o simplemente escondida. Quizás, dijo Jack finalmente, pero he aprendido a no fiarme de las calles vacías. Rodríguez, revisa el salón. Martínez, la tienda general. Todos los demás, mantengan los ojos abiertos. Tom sintió como Chance se tensaba a su lado cuando los dos miembros de la banda desmontaron y comenzaron a acercarse a los edificios donde se escondían los habitantes del pueblo. Era el momento en el que sus cuidados planes iban a tener éxito o iban a fracasar estrepitosamente. Tom se llevó el silbato tallado a los labios y emitió una serie de notas apenas audibles, 3 cortas y una larga demasiado corta. La señal significaba que se acercaban exploradores enemigos. Prepárense para el combate. Desde su posición elevada, pudo ver que el sheriff Hawkins reconocía la señal con un ligero movimiento de cabeza desde su posición oculta cerca de la cárcel. Chance permaneció completamente inmóvil. Junto a Tom, todos sus músculos se tensaron, listos para la acción, pero esperando la orden que lo liberaría. El entrenamiento del perro había llegado a un punto en el que podía permanecer invisible y en silencio durante horas si era necesario, pero podía entrar en acción en cuestión de segundos cuando la situación lo exigía. Rodríguez empujó las puertas batientes del salón Silver Dollar. Tenía el arma desenfundada y lista. Tom podía ver a Jake Morrison agachado detrás de la barra, con el rifle apuntando a la entrada, esperando el momento adecuado para revelar las defensas de la ciudad. «Vacío», gritó Rodríguez tras un rápido registro, «pero las botellas detrás de la barra siguen llenas. Nadie se ha llevado sus objetos de valor antes de marcharse». Martínez estaba teniendo menos éxito con la tienda general. Tom podía verlo a través de las ventanas, cada vez más sospechoso al darse cuenta de que la caja registradora no había sido vaciada y que los objetos personales seguían esparcidos por los mostradores. «Jack», gritó Martínez, «algo no está bien aquí. Este lugar está demasiado ordenado, demasiado normal. Si la gente hubiera huido asustada, se habría llevado todo lo de valor». La expresión de Crimson Jack se endureció y Tom supo que se les acababa el tiempo. El líder de la banda tenía demasiada experiencia como para dejarse engañar por un engaño tan obvio. No mucho más tiempo. «Todos fuera», ordenó Jack, con su voz resonando en las fachadas de los edificios. «Sé que alguien está escuchando, así que esto es lo que vamos a hacer. Tienes 60 segundos para abrir ese banco y mostrarnos dónde guardas el dinero. Después de eso, empezaremos a quemar edificios hasta que cooperes». La amenaza flotaba en el aire como humo, y Tom podía sentir la tensión que irradiaban los habitantes ocultos del pueblo. Eran granjeros y comerciantes amenazados por asesinos, y su instinto natural era obedecer en lugar de arriesgarse a la violencia. Pero Tom había aprendido durante la guerra que, a veces, la única forma de evitar una violencia mayor era responder a la agresión con una fuerza decisiva. Volvió a llevarse el silbato a los labios y dio la señal que todos estaban esperando. 2 notas largas seguidas de 3 silbidos agudos. El efecto fue inmediato y devastador. El sheriff Hawkins salió de detrás de la cárcel con el rifle en alto. El doctor Peterson apareció en una ventana del piso superior del banco, con su arma apuntando al líder de la banda. Jake Morrison salió del salón con su escopeta apuntando, pero fue el azar el que creó el mayor caos. A la orden del silbido de Tom, el perro se lanzó desde el tejado en un espectacular salto, aterrizando detrás de los caballos de la banda, e inmediatamente comenzó una serie de acciones diseñadas para crear la máxima confusión. Chance había sido entrenado para entender que los caballos eran animales de presa, que se asustaban fácilmente con movimientos y sonidos inesperados. Se lanzó entre los animales, ladrando con fuerza y mordiéndoles los talones, lo que los sumió en el pánico. En cuestión de segundos, 3 de los 6 miembros de la banda luchaban por controlar sus monturas en lugar de centrarse en las amenazas humanas que surgían a su alrededor. «Es una trampa», gritó Martínez, luchando con su caballo encabritado, mientras intentaba apuntar con su pistola al perro que causaba el caos. Crimson Jack demostró su reputación manteniendo la calma a pesar del repentino cambio de situación. Disparó rápidamente a Chance, que esquivó el tiro con la fluida elegancia de un animal que ha aprendido a anticipar el peligro, y luego giró en su silla de montar para evaluar la situación táctica. «Dispersaos», ordenó Jack. «Buscad cobertura y responded al fuego. Que alguien mate a ese perro».
Pero Tom había anticipado esta reacción. Sus silbidos continuaron, dirigiendo a Chance a través de una compleja serie de movimientos que mantuvieron al perro móvil e impredecible mientras seguía acosando a los caballos de la banda. Más importante aún, las señales coordinaron las posiciones defensivas de la gente del pueblo, asegurando que mantuvieran la cobertura de fuego cruzado mientras evitaban dispararse entre ellos. El primer intercambio de disparos resonó en Silver Creek como un trueno, rompiendo el tranquilo silencio de la mañana. Tom pudo ver a Martínez refugiándose detrás de un abrevadero. Rodríguez se lanzó a refugiarse en los escalones de la entrada del banco y otros dos miembros de la banda intentaban establecer posiciones que les permitieran disparar con claridad a los defensores ocultos. Pero ya no se enfrentaban a víctimas indefensas. Estaban atrapados en un campo de batalla cuidadosamente diseñado, rodeados de gente decidida a luchar por sus hogares, coordinados por un hombre que entendía las tácticas de combate mejor que la mayoría de los soldados profesionales. Los fríos ojos de Crimson Jack encontraron la posición de Tom en la azotea, reconociendo la mente táctica detrás de la repentina y eficaz resistencia de la ciudad. Entonces, Jack gritó, con una nueva nota de respeto mezclada con una promesa mortal en su voz. El famoso fantasma finalmente se muestra. Antes de que Tom pudiera responder al desafío de Crimson Jack, rápidamente desató la descolorida cinta azul de Sarah del bolsillo de su chaqueta y la ató al collar de Chance. La seda revoloteó brevemente con el viento, un toque de color suave en medio de la violencia que estallaba a su alrededor. «Para darte suerte», le susurró Tom al perro, que se apretó brevemente contra su pierna antes de volver a centrar su atención en la batalla que se libraba abajo. El tiroteo se había convertido en un caos total a los pocos segundos de ese primer intercambio. Martínez había encontrado un refugio sólido detrás del abrevadero y disparaba sin cesar hacia la posición del sheriff Hawkins, obligando a la gente de la ley a mantener la cabeza agachada. Rodríguez había logrado llegar a los escalones de la entrada del banco, desde donde intentaba apuntar a la ventana del piso superior de Doc Peterson. El entrenamiento militar de Tom tomó el control por completo. Su mente calculaba automáticamente los ángulos de disparo, el momento de recargar y las oportunidades tácticas. Podía ver todo el campo de batalla desde su posición elevada, siguiendo cada movimiento y prediciendo la siguiente acción de cada miembro de la banda con la precisión que lo había convertido en una leyenda durante la guerra. Un silbido agudo hizo que Chance corriera por el tejado hasta el borde trasero del edificio, desde donde el perro podía observar el callejón detrás de la calle principal. Tom había aprendido a no centrarse nunca por completo en la batalla obvia. Los luchadores experimentados siempre buscaban formas de flanquear a sus oponentes o escapar cuando las cosas se ponían feas. Efectivamente, uno de los miembros de la banda intentaba rodear la parte trasera de los edificios, probablemente con la intención de atacar a los defensores por la espalda. Las señales de silbido de Tom guiaron a Chance a través de una serie de movimientos que interceptarían el intento de flanqueo sin exponer al perro a un peligro innecesario. Abajo, la batalla se había convertido en un ritmo mortal de disparos y movimientos. Jake Morrison había demostrado ser un excelente tirador. Sus disparos desde el salón obligaron a dos miembros de la banda a abandonar sus posiciones iniciales y buscar una mejor cobertura. Pero los forajidos eran combatientes experimentados y estaban empezando a coordinar su propia respuesta táctica. «Petersonen», Martínez gritó hacia el banco. «Tenéis 10 segundos para tirar las armas y abrir la caja fuerte o empezaremos a disparar». Civiles. Era un farol. Tom podía ver que no había civiles en la línea de fuego de la banda, pero eso revelaba su creciente desesperación. Crimson Jack esperaba una victoria fácil y la resistencia organizada les obligaba a intensificar sus amenazas. Fue entonces cuando Tom vio a Rodríguez hacer su movimiento. El forajido se había acercado a la entrada lateral del banco y se preparaba para abalanzarse sobre la posición del Dr. Peterson. El anciano médico estaba concentrado en la posición de Martínez y no se había dado cuenta de la amenaza que se cernía sobre su flanco. El silbido de Tom atravesó el fuego de las armas, una serie de notas agudas y urgentes que hicieron que Chance saltara del tejado con un valor impresionante. El perro aterrizó con fuerza en la calle, rodó para amortiguar el impacto
y se levantó corriendo hacia el banco con la velocidad y la determinación de una carga de caballería. Rodríguez tenía su arma levantada, listo para disparar al Dr. Peterson a través de la ventana del piso superior, cuando Chance lo golpeó por detrás como un rayo marrón y negro. El disparo del forajido se desvió, rompiendo el cristal en lugar de alcanzar la carne humana, mientras el perro lo derribaba al suelo con una fuerza devastadora. El impacto le hizo soltar la pistola a Rodríguez, y Chance se colocó inmediatamente entre el forajido caído y el arma, gruñendo con ferocidad controlada. El hombre intentó alcanzar su pistola, pero el ladrido de advertencia de Chance lo convenció de permanecer inmóvil en el suelo. «¡Buen chico!», gritó Tom, con el pecho hinchado de orgullo mientras observaba. Su compañero había neutralizado una amenaza mortal con un timing y un valor perfectos, pero la victoria duró poco. Crimson Jack había aprovechado la distracción para acercarse a la posición de Tom. Y ahora la voz del líder de la banda provenía directamente de debajo de la tienda general. «Baja de ahí, fantasma», ordenó Jack. «Es hora de resolver esto como es debido». Tom miró hacia abajo y vio a Crimson Jack de pie en el estrecho callejón junto al edificio. Su arma apuntaba a la única ruta que Tom podía usar para bajar del tejado. El líder de los forajidos se había colocado en una posición perfecta, lo suficientemente cerca como para que Tom no pudiera usar su rifle con eficacia, pero lo suficientemente lejos como para que saltar fuera un suicidio. «Tu perro es impresionante», continuó Jack en tono conversacional, aunque sin apartar el arma. «Pero los perros pueden morir igual que los hombres. Baja pacíficamente y quizá le deje vivir lo suficiente para verte morir». Tom estaba calculando sus opciones cuando oyó un suave silbido procedente de abajo. No era su propia señal, sino la forma en que Chance indicaba que estaba en posición para un ataque coordinado. El perro había aprendido a imitar algunos de los tonos del silbato de Tom, creando un sistema de comunicación que funcionaba en ambos sentidos. Al mirar hacia abajo, Tom pudo ver que Chance se había colocado de alguna manera detrás de Crimson Jack, mientras el líder de la banda estaba concentrado en la azotea. La cinta azul de Sarah ondeaba en el collar del perro mientras éste se agachaba en las sombras, esperando la orden de Tom. Era un momento que requería una sincronización perfecta y una confianza absoluta. Tom tendría que exponerse al arma de Crimson Jack mientras contaba, una oportunidad para atacar en el instante preciso. «Tienes razón sobre el perro», gritó Tom, asegurándose de que su voz llamara la atención de Jack. «Es impresionante, pero has cometido un error». «¿Cuál?», preguntó Jack, curioso a pesar de sí mismo. «Has dado por sentado que luchaba solo». El silbido de Tom fue agudo y definitivo. La orden de carga de la caballería. Chance salió disparado de entre las sombras con la fuerza de una furia controlada y golpeó a Crimson Jack por detrás, justo cuando Tom saltaba del tejado con su rifle listo. El líder de la banda se giró, tratando de apuntar con su arma a cualquiera de los dos objetivos, pero se encontró atrapado entre dos oponentes perfectamente coordinados. El cañón del rifle de Tom presionaba el pecho de Jack, mientras que los dientes de Chance estaban a centímetros de su garganta, con la cinta azul del collar del perro ondeando como una bandera de batalla. «Suéltalo», dijo Tom en voz baja, y la pistola de Crimson Jack cayó al polvo plateado. Calle principal de Greeks. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de la rendición de los miembros restantes de la banda. La captura de su líder había quebrado su resistencia con la misma eficacia que cualquier victoria militar. Tom miró a Chance, cuyos ojos inteligentes reflejaban satisfacción y lealtad absoluta. La cinta de Sarah reflejaba la luz de la tarde, un suave recordatorio de que algunas batallas merecen la pena y que el valor se manifiesta de muchas formas, a veces en el corazón de un hombre que defiende su comunidad y otras en la devoción de un perro que decide permanecer a su lado frente a adversidades imposibles. Las secuelas de la batalla trajeron una extraña tranquilidad a Silver Creek, solo rota por los sonidos de la limpieza y los cuidados del Dr. Peterson mientras atendía las heridas. Milagrosamente, ninguno de los habitantes del pueblo había resultado gravemente herido, aunque Martínez había logrado rozar el brazo del sheriff Hawkins antes de rendirse. La banda Crimson no había tenido tanta suerte. Dos miembros requirieron la atención inmediata del doctor, mientras que los demás atendían heridas que servirían como recordatorios permanentes de su fallida incursión. Tom se encontró participando en las actividades posteriores a la batalla.
Con la misma eficiencia metódica que había demostrado en las operaciones de caballería, ayudó a asegurar a los prisioneros, organizó la recuperación de armas y pruebas, y coordinó con el Sheriff Hawkins la logística para retener a 6 hombres peligrosos hasta que llegara el alguacil territorial. Pero fue Chance quien atrajo más la atención de los habitantes del pueblo. El perro se había colocado cerca de la cárcel, vigilando atentamente a los miembros de la banda capturados, mientras se las arreglaba para saludar a todas las personas que se acercaban con el comportamiento amable que se había convertido en su sello distintivo con los humanos amistosos. Nunca había visto nada igual, dijo Jake Morrison, ofreciéndole a Chance un trozo de carne seca mientras el perro mantenía su postura vigilante. En un momento está luchando como un animal salvaje y al siguiente es tan manso como un cordero con los niños. Era cierto. La noticia de la batalla se había difundido rápidamente y las familias que habían evacuado al campo comenzaban a regresar para evaluar los daños. Los niños estaban especialmente fascinados por el papel de Chance en la defensa de su pueblo, aunque el perro aceptaba su atención con paciente dignidad en lugar de buscar elogios. La señora Henderson, la viuda propietaria del rancho de Tom, se le acercó cuando terminó de prestar declaración al Sheriff Hawkins sobre la captura de la banda. Thomas Mitchell dijo con el tono sensato que la había convertido en una figura respetada en la comunidad durante 30 años. Quiero que sepas que tu contrato de alquiler ha cambiado. Tom sintió un nudo en el estómago, preguntándose si la violencia le costaría su hogar en Silver Creek. ¿Cómo ha cambiado, mamá?, preguntó respetuosamente. Ya no pagas alquiler, dijo ella con firmeza. Lo que hiciste hoy, lo que tú y ese perro extraordinario hicieron, significa que te has ganado tu lugar aquí de forma permanente. Esa tierra es tuya ahora, libre y sin cargas, con mis felicitaciones y gratitud. A lo largo de la tarde, se produjeron conversaciones similares. El dueño de la tienda general insistió en que el crédito de Tom era válido de por vida. El doctor Peterson le ofreció sus servicios médicos de forma gratuita siempre que los necesitara. Jake Morrison declaró que la primera bebida de Tom siempre sería por cuenta de la casa en el Silver Dollar. Pero más que las ofertas materiales, lo que más afectó a Tom fue el cambio en la forma en que la gente lo veía. La distancia cortés que había caracterizado sus interacciones con la comunidad durante meses había sido reemplazada por una calidez y aceptación genuinas. Ya no era el extraño callado que se mantenía al margen, sino un vecino que había demostrado su compromiso con su hogar compartido. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese día extraordinario, Tom caminó hacia casa con Chance, que trotaban a su lado, ambos cansados, pero satisfechos con el trabajo del día. El rancho estaba exactamente como lo habían dejado esa mañana, pero de alguna manera se sentía diferente, más como un hogar permanente y menos como un lugar de descanso temporal. Durante las semanas siguientes, Tom se acostumbró a una nueva rutina que implicaba una mayor interacción con la vida cotidiana de Silver Creek. El Sheriff Hawkins le consultaba regularmente sobre cuestiones de seguridad, aprovechando sus conocimientos tácticos para mejorar las defensas de la ciudad. Los ganaderos locales le pedían consejos sobre cómo proteger su ganado de los ladrones. Incluso el maestro de la escuela le pidió que hablara con los niños mayores sobre el valor y la responsabilidad. Durante todo ese tiempo, Chance siguió siendo su compañero inseparable, como si comprendiera que su papel en la comunidad había pasado de ser una simple residencia a una protección activa. El perro continuó con sus patrullas diarias por el rancho, pero las amplió para incluir visitas regulares al pueblo, donde se había convertido en una figura familiar y bienvenida en la calle principal. 6 meses después del enfrentamiento con la banda carmesí, Tom tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Visitó al artesano del cuero en la capital del condado y le encargó un collar especial para Chance. Era de cuero marrón oscuro con adornos plateados y una placa con el nombre Chance Mitchell, escrito en elegante letra cursiva. Cuando le colocó el collar a Chance, el perro pareció comprender la importancia del momento. Movió la cola con auténtico placer y se sentó con evidente orgullo, como si reconociera que ahora llevaba el apellido de la familia junto con sus responsabilidades. Ya está, dijo Tom en voz baja, admirando cómo le quedaba el collar a su compañero. Ahora es oficial. No solo eres mi perro, eres mi compañero y mi familia. Al día siguiente, Tom llevó a Chance al pequeño cementerio a las afueras de Silver Creek, donde estaba enterrada Sarah. Era la primera vez que visitaba su tumba desde que había llegado al territorio,
y no estaba seguro de cómo le afectaría la experiencia. Pero allí, con Chance a su lado, Tom descubrió que podía hablar con la memoria de Sarah sin el peso aplastante del dolor que había caracterizado tantos intentos anteriores de comunicación. «Quiero presentarte a Chance», dijo Tom en voz baja, con la mano apoyada en la cabeza del perro. «Es el que te conté en mis cartas. El cachorro enfadado que me enseñó que las cosas rotas pueden curarse cuando se les da el cuidado y la paciencia adecuados». Chance parecía comprender la solemnidad del momento y se sentó en silencio mientras Tom compartía historias de sus aventuras juntos, la batalla contra la banda carmesí y cómo su colaboración le había ayudado a encontrar un nuevo propósito. «Creo que te gustaría cómo han salido las cosas», continuó Tom. «Ya no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo de nuevo, participando en una comunidad, protegiendo a las personas que me importan». Chance me ayudó a recordar que el aislamiento no es lo mismo que la paz. Mientras se preparaban para marcharse, Tom se fijó en que Chance había colocado una pequeña flor silvestre al pie de la lápida de Sarah. No era un comportamiento aprendido, sino un homenaje espontáneo de un animal que parecía comprender que esa mujer había sido importante para su amo. Esa noche, Tom se sentó en el porche con su diario abierto sobre las rodillas, tratando de encontrar palabras para describir la transformación que se había producido en su vida. Chance yacía junto a su silla, contemplando con satisfacción la puesta de sol sobre la pradera que ambos llamaban hogar. 3 meses y 25, escribió Tom con su cuidadosa letra. Eso es lo que me costó comprar una segunda oportunidad en la vida, aunque en ese momento no lo entendía. Sarah siempre decía que el amor nos encuentra en paquetes inesperados, a menudo cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. Dejó de escribir para mirar a Chance, cuyos ojos inteligentes reflejaban la luz de la lámpara con calidez y satisfacción. Ella tenía razón, como siempre. A veces, los tesoros más preciados se disfrazan de problemas que nadie más quiere. A veces, una moneda gastada en fe reporta dividendos inconmensurables. Tom cerró el diario y se recostó en su silla, escuchando los sonidos familiares de la noche que se instalaba en Silver Creek. En algún lugar lejano, un pájaro nocturno llamaba a su pareja. Más cerca, el ganado mugía suavemente mientras se acomodaba para pasar la noche, y a su lado, la respiración constante de Chance proporcionaba el reconfortante ritmo de la compañía y la lealtad ofrecidas libremente. Por primera vez en años, Tom Mitchell se sentía completamente en paz con su lugar en el mundo, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino un propósito que valía la pena defender y una relación que valía la pena apreciar durante los años que les quedaran juntos.